irnos, Ana. Así es, Juan Carlos, y darle paso a Renato Álvarez con Frente a Frente. Renato, gusto en saludarle. Buen día. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. ¿Qué novedades en la madrugada? Pues mire, mucha sensibilidad. Hemos presentado una nota hoy, desde horas muy tempranas, de dos ciudadanos, de dos hondureños, a quienes les hemos hecho un reportaje. Dos ancianos, Renato, que están viviendo en una colonia de Tegucigalpa de una forma casi inhumana, ¿verdad? No casi, inhumana totalmente. Inhumana. Y que sin condiciones mínimas de salud, de vivienda, de todo. O sea, Renato, viven en condiciones que como que si estuvieran ustedes en un basurero. En un basurero. La cocina no es cocina, ese es un basurero, Renato. Y estas personas, estos dos ancianitos, son hermanos. Don Julio Ernesto y Guillermo Rafael Membreño Ferrera. Ellos están apelando esta mañana a la bondad, a la buena voluntad de los hondureños y de las instituciones públicas y desde luego privadas. Son personas que pasan de los 80 años. ¿No procrearon? Su familia los ha abandonado. Los vecinos son los que se hacen cargo de ellos. Bueno, en principio hay que llamar a los familiares de ellos, ¿verdad? Ya a estas alturas. En principio. Sí. Hay que llamar a los familiares de ellos. El llamado a ellos, sí. Y bueno, y yo estoy seguro que con lo mínimo que subsisten es producto de la solidaridad de los vecinos. Así es. Sí, así es. Así es. Y bueno, el Estado tiene alguna unidad, algún departamento para proteger la senectud, la adultez mayor. Así es. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Acuérdense, está el bono del adulto mayor. No, pero ellos requerirán, creo, de otros beneficios, un hogar de ancianos. Mire, ellos no se quieren mover de la casa donde están a un hogar de ancianos, ya se han tratado. Y estas dos personas lo que están solicitando, ellos de inicio, pues es que por lo menos se les pueda pagar la deuda que tienen en su casa, porque ellos ya no tienen cómo generar estos fondos. No tienen ni energía eléctrica, porque obviamente al no tener fondos, pues no pagan ni siquiera la luz. No tienen, dice que de vez en cuando pueden traer comida a su casa. Entonces, ellos solicitan que se les haga el pago de lo que se queda de su casa a la cooperativa que se los ha prestado y que además quieren una pensión mensual para poder subsistir, así lo han dicho. Uno de ellos está en una situación en la que no puede ni siquiera moverse porque es producto de un derrame. ¿No hay algún artículo en todas las leyes que tenemos en Honduras que penalice a los hijos que dejen desprotegidos a sus padres de esta manera, como el ejemplo que vemos ahora? Como adulto mayor, no sé, fíjese, tendríamos que consultarlo porque definitivamente... debería, ¿verdad? Sí, dejarlo en el abandono. Bueno, habría que ver si es responsabilidad de los hijos. Hay una sobrina que los atiende, Renato, pero que recién ella se dio cuenta que eran sus tíos. Entonces, de vez en cuando les echa la mano, como popularmente podemos decir. Sin embargo, el resto de los días o el resto de las semanas, esta gente vive... medio subsiste por la bondad de los vecinos. Pero le decía yo a Juan Carlos y al resto de la teleaudiencia que no se trata de darles una vez, de llegar y decirles, bueno, mire, aquí está bien, pintemos su casa, su cama, sus cosas, está bien, usted llega una vez con una ayuda solidaria, pero esa no es la solución. Entonces el llamado para que aparte de toda la gestión que se puede hacer mediante el gobierno y la empresa privada, también hayan personas de buen corazón que podemos adoptar, así como adoptamos niños, adoptemos a estas personas como nuestros abuelos o nuestros padres y estemos mes a mes o quincena a quincena o semana a semana yéndoles a visitar, porque aparte de lo material también ellos necesitan. Muy bien todo lo que dice, pero la primera responsabilidad es de los hijos, por eso pregunté si tienen hijos. Mire, esto no es asunto de opciones. Si quiero, esto no es asunto de libre albedrío. Si yo quiero ayudar a mis padres, es una obligación. Es una obligación. Por eso fíjese que es digno preguntar, ¿no hay alguna sanción para los hijos que en estas condiciones de adultez mayor de sus padres los dejen desprotegidos? Porque igual, uno invoca al Estado, está bien, pero ¿cuántos ancianos como estos, viven en esas condiciones en Honduras, verdad? Así es. Sí, habría que revisar si eso es... yo recomendaría a los hijos de estos dos hermanos, que seguramente más de alguno está viendo, si es que procrearon, que se lleven la mano a la conciencia. Así es.
Y vea, no Mire, es nuestra condición juzgar tampoco, ¿verdad? No. Pero sí hacer el llamado. No, la Biblia dice, están malditos aquellos que, viendo a sus padres en esas condiciones, no son capaces de socorrerlos. Sí, porque mira, Renato, hemos recibido mensajes esta mañana de gente que le ha tocado el corazón esta nota y preguntan, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Porque seguramente ya tienen nietos. Claro. Ya No, mayores. Aquí el Familiares. primer llamado es a la familia, a los hijos, a los nietos de estos dos ancianitos. Bueno, y al Estado, que es el protector de todos nosotros, buscar a los hijos. Mientras tanto, ayudarles y protegerlos. Decía un tuit del Papa Francisco esta mañana. Quien no padece con el hermano que sufre, aunque sea diferente de él por religión, idioma o cultura, debe interrogarse sobre su propia humanidad. Claro. Sí. Bueno, y lo otro, ha desatado la controversia otra vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para algunos es un fallo de Carácter obligatorio. de cumplimiento obligatorio. Y para otros, No. no, así de simple. Hoy precisamente, Ana, si nos ayuda, lo que decía el pastor Evelio Reyes, directo, cuando una jornada de Carlos oración. Llanes le hacía la consulta a Renato. ¿Qué es lo que le decía Ana, por En favor? una jornada de ayúdanos? oración que tuvieron esta mañana y le preguntaban al respecto, él se refirió en 3 líneas. No deben gobernar, refiriéndose a la comunidad LGTB. Es una aberración la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ellos quieren destruir la familia y la sociedad. Eso es lo que ha dicho esta mañana Forma directa. el pastor Evelio Reyes de una forma contundente y directa. Bueno, el pensamiento religioso sobre los matrimonios homosexuales y sobre Siempre va a ser el así. homosexualismo ya lo hemos conocido históricamente. Pero en la sociedad como tal, los juristas ahora, unos tienen un criterio diferente. Unos que dicen, si es vinculante, el Estado tiene que adoptar en su legislación ya el matrimonio igualitario que le llaman, que es el matrimonio homosexual. Y además los registros civiles adaptarse a cambiar los nombres de los trans. Un hombre que quiere cambiarse el nombre de pila y tener un nombre de mujer. Y hay otros que, bueno, que son del criterio que no, que ese fallo o esa opinión consultiva, porque fue el gobierno de Costa Rica que le consultó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso no es vinculante. Vamos a escuchar esta nota para luego presentar el tema central de esta mañana en Frente a Frente y a nuestros panelistas. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica de ordenar a sus países miembros reconocer los derechos plenos entre parejas del mismo sexo y permitir el cambio de identidad de género en los registros civiles a los miembros de la comunidad LGTBI divide las opiniones de los juristas en el país. Este ex juez de los tribunales considera que la resolución es vinculante para Honduras y que el país debe adecuar su derecho interno para aplicar el fallo de la Corte sin necesidad de hacer reformas. Honduras debe adecuar su derecho interno, pero no necesitamos hacer reformas constitucionales de repente para aplicar esas normas conforme a la Constitución. Ya la Corte Interamericana diseñó desde hace bastante tiempo el llamado control de convencionalidad. Es decir, ya está aceptado y ya incluso la Sala Constitucional ha dicho que las normas de derecho interno deben ser interpretadas de acuerdo a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, otros tratados y la jurisprudencia de la Corte. El fallo a favor del matrimonio igualitario, según el profesional del derecho, manda a que los países miembros acaten la resolución, opinión que no comparte este constitucionalista. Que ellos reconocen que el tema de la orientación sexual es un derecho humano, pero en ningún momento están obligando a ningún Estado, ni tampoco imponiendo. Para las organizaciones de derechos humanos de Honduras, la opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones en los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del Tribunal Internacional y que es un avance en materia de derechos humanos para garantizar la igualdad de derechos en las personas. Es un avance en materia jurídica, justamente en derechos humanos. Algo también que hay que rescatar es que
se está protegiendo hacia la no discriminación por orientación sexual. Pese a que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantice el derecho al matrimonio en personas del mismo sexo y el cambio de identidad de género, la comunidad del LGTBI de Honduras no se muestra optimista. Presenta un precedente ante Centroamérica, ante Latinoamérica sobre los derechos LGTB. El común de los hondureños tiene su propia opinión respecto al fallo de la Corte Interamericana. El ser supremo de la vida es ser felices. Y si estas dos personas del mismo sexo han decidido por esa vía ser felices, entonces no queda otra alternativa que apoyarles a los que ya lo decidieron. Sin embargo, va a haber oposición. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde a una solicitud del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Ha sido catalogada como histórica para el continente americano, de reivindicar los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, en Costa Rica solo 8 de los 10 candidatos presidenciales en marzo van a elecciones. Dicen que no tiene el Estado por qué aceptar ese fallo de la Corte Interamericana. Después los 8 restantes dicen que si llegan a gobernar Costa Rica, van a aceptar esa opinión consultiva. Y el actual gobierno ya se ha pronunciado que va a captar ese fallo. ¿Qué les parece? Reacciones en toda Centroamérica Sí. el día de ayer, increíble, en todos los medios de comunicación veíamos todo lo que desató esta noticia y va a seguir desatando. Sí, porque la controversia sigue, ¿verdad? Le digo así brevemente lo que ha dicho entre líneas el presidente Luis Guillermo Solís. ¿Qué dice? Nuestra ciudadanía hoy, esto lo dijo ayer, es más libre. Hoy estamos más cerca de hacer realidad la aspiración de cualquier pareja a ser feliz, quererse, respetarse y protegerse en igualdad de condiciones, sin importar su orientación sexual. Como sociedad debemos sentir satisfacción al haber colocado un eslabón más en la extensa historia costarricense de respeto a los derechos humanos. Bueno, ¿Van para allá? va para allá. Sí. Va para allá. Así que en Costa Rica se van a producir matrimonios igualitarios, personas del mismo sexo. Van para allá, muchos también. Y si no se puede aquí, viajarán allá. Van para allá. Bueno, Aunque hay muchos otros países que ya lo tienen en su legislación, ¿verdad? Sí. Mire, como este es un tema universal, es un debate universal, este asunto es un debate universal, respetando el criterio de las iglesias, ¿verdad? Respetamos el criterio de las iglesias. Voy a preguntarle a mis panelistas, voy a comenzar con esto hoy, con mis panelistas. Sobre esto todo el mundo tiene criterio. Así que los dejo, Juan y Ana, que pasen un buen día. Dios la bendiga. Mire, voy a esperar un par de... Aquí me voy a quedar porque necesito ver qué es lo que opinan. Bueno, saludo a don Eduardo Martel, ex precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Eduardo, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí. Gracias, Eduardo. Tengo a José Martín Chicas también, dirigente del Partido Liberal. ¿Qué tal, José Martín? Buenos días, Bienvenido. Renato. Un gusto Buenos días. estar aquí contigo. Gracias, José Martín. Y Enrique Ortiz Sequeira, también dirigente liberal. ¿Qué tal, Quique? Saludos, Bienvenido. feliz año. Buenos días. Igualmente, Quique. Bueno, comienzo con Quique. Ya hay una opinión consultiva. Decimos opinión consultiva porque fue el gobierno de Costa Rica que solicitó información y una interpretación a la Comisión, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a esta emitió la opinión consultiva y dijo lo que ya saben ustedes. Avala el matrimonio homosexual, que tenga los mismos derechos que el matrimonio heterosexual, y además que si un trans quiere cambiarse el nombre, que los registros civiles estén preparados para ello. ¿Qué piensa Quique Ortiz? Renato, creía que veníamos a hablar de política. No, y venimos a eso. Y esa es política también, ¿eh? Correcto. Política en otra área, ¿verdad? Claro. Y voy a empezar con lo que debemos de empezar, porque si vamos a hablar de este tema lo debemos de colocar dentro del contexto jurídico. Y dentro de ese contexto, el Partido Liberal tiene, fiel a su vocación republicana, democrática y representativa, reafirma su compromiso de cumplir la Constitución y demás leyes de la República.
Entonces, bien sencillo, ¿qué dice la Constitución de la República? La Constitución de la República dice, con claridad, que el único matrimonio que se reconoce es entre parejas de distinto sexo. Tenemos que cumplir la Constitución de la República, como se debió haber cumplido también en el tema de la reelección presidencial. ¿Queremos un Estado de Derecho? Respetemos las leyes. ¿Queremos la anarquía? Violentemos las leyes. El Partido Liberal siempre ha estado a favor del Estado de Derecho y mientras no haya una modificación tenemos que acatar lo que dice nuestra Carta Magna. No, pero mi pregunta es que ahora hay una opinión consultiva o un fallo, como lo tituló El País de España, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que está adscrita Honduras y que dice que se debe tratar el matrimonio homosexual como el matrimonio heterosexual. La pregunta es esa. Dicen los juristas que nuestra legislación debe adaptarse a instituciones como estas a las que estamos nosotros suscritos o pertenecemos, como es la OEA y sus organismos derivados como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está el tema, Quique. ¿Dónde se va a debatir eso? En el Congreso Nacional de la República. Ahí va a ser el foro. Si es que dicen que ya no es asunto de debate, sino que hay que adaptarlo porque lo que emana de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento, es parte de los estados. Ese es el debate. No, esa es como la sentencia de la reelección de la Corte Suprema de Justicia. Igual debate. ¿Los liberales aceptamos esa sentencia? No. ¿Por qué? Porque es contra la Constitución de la República. No puede modificarse la Constitución de la República a través de la Constitución. ¿Tenemos reelección? Sí hay reelección. Entonces hay una realidad. Hay una realidad. La política es como es y no como uno quiere que sea. El día de hoy se ha impuesto la reelección por la fuerza. ¿Pero es legal? No, no es legal. ¿Acarrea responsabilidad? Sí. ¿Cuál es el delito? Traición a la patria. Hoy, en resumen, tenemos un presidente traidor a la patria. No, está bien, si vamos a tener tiempo para hablar de eso, pero mi pregunta es este asunto de la Corte Interamericana. Para hablar de la reelección tendremos todas las 2 horas. Se van a tener que dar en la madre los juristas. Los juristas van a tener que dar en la madre. Unos van a decir que sí, otros que no. Bueno, y al final, ¿quién decide? ¿Qué dice la doctrina liberal sobre este asunto de los derechos humanos? Aunque Belio Reyes dice que ese asunto de los derechos de los homosexuales no debe categorizarse o calificarse como derechos humanos. El Partido Liberal es extremadamente respetuoso de los derechos humanos. Y por eso condenamos las 40 muertes que han habido hasta este momento. No hay duda alguna de que este es otro Honduras, esta es otra historia, este es otro momento. Y parte de la visión política es acomodar lo que significa el pensamiento político a la realidad que se vive en este momento. Y creo que la clase política no ha tenido la habilidad para tener esa lectura. Bueno, voy a tratar de resumir a ver si comprendí o entendí lo de Quique Ortiz. Dice que el Partido Liberal se opone en este momento al matrimonio homosexual. Eso fue lo que dijo. Habla Quique Ortiz. Yo quiero resumir lo que usted dijo. Me dijo tantas cosas que yo quiero resumir. Respetuoso a la Constitución. ¿Ah? Somos respetuosos a la Constitución. Ah, bueno, por eso mismo, por eso mismo. Y José Martín Chicas, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que es un debate amplio. En ese sentido, aquí terrenalmente tenemos que, nos guiamos por la ley orgánica del Estado, las constituciones, lo que acabamos de ver en Costa Rica, pero hay una realidad que es la ley sobrenatural, es la ley de Dios. Y así como se comentaba esta mañana, escuchaba en su programa el cuidado que tiene que tener un hijo hacia sus padres, que es su mandato, igual en la ley sobrenatural de Dios, creo que está creado hombre y mujer y se complementan. Pero este es un hecho real, este tema del homosexualismo y todas sus derivaciones. Viene de siglos atrás. Y creo que lo que tenemos que tener nosotros es caridad, tolerancia. Y dentro de la ideología del Partido Liberal, lo que a nosotros nos mandan es al cuidado de la familia, al cuidado de la niñez, al cuidado del adulto mayor. Y al final estas personas son hijos. Entonces habrá que cuidarlos dentro del contexto del Estado. Pero no podemos tampoco venir abiertamente, creo yo, a promover algo que podría estar y que definitivamente está en contra de la ley sobrenatural.
¿verdad? Es hombre y mujer para procrear, para tener hijos, que se aumente la prole y que con esto podamos construir democracia, país, riqueza, progreso. Imagínense que todos terminaran casándose mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿En qué terminaríamos? O sea, llevaríamos a exterminar lo que es una ley natural. Entonces, creo que ahí podría tratar de sintetizarle con un poco de valores y también dentro de lo que es la realidad de la ley, que hay que respetar y hay que ser tolerante y tener esa buena disposición caritativa para esas personas. No, buen punto. Si todos decidiéramos unirnos en pareja con gente del mismo sexo, ahí se termina la especie. Charles Darwin fracasaría, sí. Entonces. Bueno, buen punto en el debate, ¿verdad? No recuerdo que se le haya preguntado a Luis Zelaya sobre la posición oficial del Partido Liberal en torno a este asunto de los matrimonios del mismo sexo. O de repente sí hubo preguntas. Lo que pasa es que ahora esto recobra vigencia por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Martel. Renato, yo tengo valores, principios, creencias que sustentan nuestra conducta de vida. En tal sentido, a nivel personal, he de decir que creo en el matrimonio entre parejas de distinto sexo. Pero también es una realidad que las sociedades van teniendo conductas y en función de eso, el derecho, que es el que rige nuestra conducta en sociedad, se va adecuando. Les pongo un ejemplo. El sufragio de la mujer. Hace 100 años eso era una utopía, ¿verdad? Como votar la mujer. La sociedad fue cambiando y el derecho se ajustó a esa realidad. Como partido, habrá su momento para tomar una postura, pero es innegable que existen parejas del mismo sexo, que existen homosexuales. Y yo diría algo, así como con la reelección no se quiso llevar ese debate al seno de la sociedad, no cometamos errores con otros temas. Vamos a un plebiscito, hombre. Vamos a hacer un plebiscito para tocar el tema de la reelección. Aprovechemos esa inversión para tocar 3, 4, 5 temas torales para el país. ¿Y por qué ese no? Somos una sociedad conservadora en cuanto a esos tipos de valores, pero creo que a veces los políticos nos queremos tomar la potestad de decidir en función de los ciudadanos. No, hombre. En Estados Unidos, mi suegra es ciudadana americana y cuando ella va a votar, dice que le ponen 20 preguntas, un cuestionario. Hay plebiscitos, referéndum, apoya usted que se legalice el fumar marihuana, no sé, aprovechan la inversión electoral para tomar decisiones y al final eso es la mayor legitimidad que puede tener una decisión de los políticos. Se consultó, el pueblo decidió. Así que será motivo de discusión. Creo, sin embargo, que hay otros temas torales por sobre ese, tema de hambre, de desnutrición. Acabamos de ver un drama humano de la vejez en nuestro país. Aquí ya 30 años es ser viejo, sí. Renato, cuando usted ve esos anuncios que dicen no mayor de 30 años, no mayor de 35 años. Entonces, yo creo que hay debates de temas importantes, pero llegado el momento tendrá que abordarse. Sí, pero le voy a decir algo. En algunas embajadas poderosas y en organismos multilaterales, ese es tema de agenda primaria. Ese asunto de los derechos de las personas con orientación sexual diferente. Porque la sociedad evolucionó a otro ritmo y ya es un tema, bueno, yo le digo algo, yo hablé con un funcionario de una embajada hace algunas semanas y me presentó a su pareja del mismo sexo, ¿no? Era de otro país, hay un choque cultural, pero es una realidad en otros países. Los gringos están mandando o enviando embajadores homosexuales. A República Dominicana llegó un embajador con pareja y ahí generó un escándalo. A España hace 3 años llegó otro embajador homosexual con su pareja. Pareciera que esta cosa la está impulsando la Casa Blanca. No, y la famosa foto que hubo de una reunión de presidentes en Europa, jefes de Estado en Europa, que salió... Creo que era el de Luxemburgo. Sí, un hombre y... Pero fíjese qué buen punto el de Martel también, el de José Eduardo Martel, y la consulta. Claro. Porque, mire, este fallo de la Corte Interamericana, esto va a generar controversia. No nos vamos a poner de acuerdo si es vinculante o no. Además, va a generar criterios encontrados, que por qué tiene que meterse la Corte en los asuntos del Estado. Aunque legalmente tenemos que supeditarnos a ellos, pero va a generar una controversia nacional. A mí me parece que el punto que sugirió
Eduardo Martel, de en cualquier elección próxima que hagamos, consultarle a la gente si quiere el matrimonio homosexual, si quiere que los registros civiles se preparen para cambiar los nombres de los trans. Es la mejor salida, que la gente decida qué quiere hacer con la sociedad hondureña. ¿Por quién votaría usted? ¿Por qué votaría en una consulta? ¿Quiere el matrimonio homosexual o no? Yo quiero mucho a mi esposa. Ok, ya, muy bien. ¿Y Yo usted, la amo chicas? profundamente. Sí. No, yo creo que mi decisión es tomada, igual, es hacia un valor de una familia, creo en eso, pero igual creo que la consulta es válida, ¿verdad? La consulta es válida, es una realidad y las realidades hay que abordarlas. ¿Y usted, Martel? No, yo ya lo dije, yo creo en el matrimonio entre parejas de distintos sexos, pero insisto, hay que matar el debate de un solo. Y usted se va a una consulta y ahí ya no hay Bueno, el mundo mayor especulación. evoluciona o involuciona, ¿verdad? Lo dejamos inclusive con esas dos opciones. Si esto de aceptar las parejas igualitarias es evolución de la sociedad o es involución. ¿Está listo, Cristian? Para Cristian le voy a preguntar también. Sí. Cristian solo ve, escucha, pero tiene su opinión. Este hombre es agudo. ¿Y usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario, Cristian? Renato, ¿en serio quieres saber mi opinión? Sé que se casó hace un año, pues, sí. pero bueno. Sí, no, bueno, yo me casé, sí, hace un año y unos días. Obviamente yo creo en el matrimonio entre parejas de distintos sexos, pero Sí. también creo que tiene que haber un respeto a los derechos humanos también, Renato, porque el Estado de Honduras tiene un serio problema con esto de los derechos humanos y a final de cuentas es una cuestión de reconocer derechos civiles. Yo siento que la gente lo está viendo por el lado equivocado. Yo siento que la gente cree que por adoptar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es una obligación de que los hombres se casen con hombres y que mujeres casen con mujeres. Es una cuestión, una decisión personal. O sea, cada quien sabe qué hace con su vida, pero bueno, no sé, yo creo que le puede venir por ahí la cuestión a Honduras por la cuestión de derechos humanos, porque sabemos que Honduras ha tenido problemas desde hace una década con este tema y yo creo que habrá que ponerle atención a eso. Y bueno, pero al final una buena opción la que da Eduardo Martel también. ¿Qué me respondió? Es que mire, el debate, es que lo que dicen sus invitados, el debate es para los abogados, el debate es para los juristas. Pero usted tiene criterio, hombre, usted tiene criterio. Sí. ¿Usted cree que así como evoluciona o involuciona, mire que le pongo las dos opciones, la sociedad, ¿es correcto que los estados avalen el matrimonio homosexual o no? Solo dígame sí o no y ya estuvo. Yo creo que, no sé si sea correcto, yo creo que si nos vamos al punto de los derechos humanos, yo creo que, bueno. No hay opinión todavía. Y yo lo justifico, Ojo, habría que... Le falta más experiencia, No, yo más creo años en la vida para tener claro O leer eso. un poco más. Bueno. Educarme un poco más, creo yo. Y creo que no solo a mí me falta un montón de gente Bueno, en Honduras, educarnos un poco más. En Cristian es sincero. En este momento no tiene una opinión clara si los estados deben avalar o no el matrimonio homosexual. ¿Quién me dijo que estaba César Quintanilla? ¿Quiere opinar César? No, César viene para otra cosa. Bueno, Cristian, ¿cuál es la pregunta de hoy? Ok, vámonos a lo que nos va a ocupar por el resto del programa. ¿Qué posibilidades tiene el Partido Liberal de volver a ser la primera fuerza política en medio de los antagonismos ideológicos que hoy envuelven al país? @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook y también mensajitos al 4538 si a usted no le gustan las redes sociales. Ese es el tema de hoy. Sobre eso vamos a estar poniendo sus respuestas en redes sociales, pero también, como ya tocamos el tema del matrimonio igualitario, pues bueno, si usted tiene una opinión, escríbala y vamos a canalizarlas también, porque es interesante conocer lo que... Bestial la pregunta, como diría cualquier joven. Bestial la pregunta, por favor, en pantalla para leerla de nuevo. ¿Qué posibilidades tiene el Partido Liberal de volver a ser la primera fuerza política del país en medio de los antagonismos ideológicos que hoy envuelven a Honduras? Por ahí vamos a comenzar el debate de esta mañana en Frente a Frente después de la pausa comercial. Es momento de informarles sobre el comportamiento vial esta mañana en las principales ciudades del país y vamos a acercarnos a la plataforma satelital para mostrarles en el Boulevard 21 de octubre hay algunas alertas de tráfico vehicular que deben tomarse en cuenta.
En otro punto donde tenemos tráfico moderado es por el ingreso al sur del país, centro de recreativo Giré, dice, desde ahí comienzan las alertas y hay una extensa cola de vehículos que vienen sobre la CA5 transitando moderadamente. Todavía no es fuerte, no es pesado el tráfico vehicular, pero lo hacen de forma moderada. Hacemos un recorrido con la plataforma, la colonia Villanueva, todos estos puntos están despejados en este momento, así que es viable moverse por este sector, pero encontramos en el bulevar, en la calle Berlín, cerca del bulevar Juan Pablo II, este punto de tráfico vehicular en rojo que ya va tirando a tráfico pesado. Repito, calle Berlín, tómelo en cuenta. Otro punto de interés, el bulevar Alpia, allá en San Pedro Sula, se ha despejado. En este momento está fluctuando el tráfico en ese sector. El bulevar del Este también, que nos está presentando un tráfico pesadito ahí cerca de Zip Calpules, se despejó. Y finalmente, solo le muestro allí en la calle Los Alcaldes, frente a esos condominios que tiene algunas alertas de tráfico vehicular que debe valorar. Así que es la información de tráfico vehicular, seguimos monitoreando y regresamos más adelante para tenerle bien informado y que usted se mueva con comodidad por las principales ciudades del país. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, la pregunta es clara. La pregunta es clara. Históricamente ha sido la primera fuerza política del país el Partido Liberal. En algunos momentos su contrincante histórico ganó procesos electorales. Pero la realidad actual muestra que el Partido Liberal ha caído al tercer lugar en las preferencias de los electores hondureños. Y es un partido que juega un rol muy importante en nuestra democracia. Por eso la pregunta, ¿qué se debe hacer para que el Partido Liberal, un centenario instituto político, que ha marcado la historia de Honduras, recupere ese posicionamiento de ser primera fuerza política del país, o estar entre las dos primeras fuerzas políticas históricas del país? Ahora, entre las tres fuerzas políticas del país, porque no podemos negar que aquí tenemos a un partido nacional, a un partido Libertad y Refundación, que tenemos a un partido liberal en ese orden descendente disputándose las elecciones en Honduras. ¿Qué deben hacer los liberales para reconstruirse, reposicionarse y volver de esa forma fulgurante a ser fuerza política que cada 4 años compita con posibilidades de ofrecer alternativas de gobierno para el progreso de Honduras a la nación? Comienzo con don Eduardo Martel. Retomando lo que hablábamos anteriormente, yo creo que es muy sencillo. Muy sencillo. Primero, escuchar y olfatear las aspiraciones de una sociedad. Creo que el Partido Liberal, y es una frase que pronuncié hace varios años y la he venido repitiendo, fuimos víctimas de nuestro propio éxito electoral. Ganábamos elecciones, Renato. 2 elecciones, perdíamos una, ganábamos 2 elecciones. Y no fuimos atendiendo los problemas que se observaban en el Partido Liberal porque se lograba el objetivo. Y se lograba el objetivo y todo el mundo se callaba y se olvidaba. Y nos fuimos modernizando al partido, nos lo fuimos actualizando, nos lo fuimos abriendo a nuevos sectores, nos fuimos entendiendo que la tecnología iba penetrando la juventud y nos olvidamos de escuchar. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo mencionaría algo que es muy importante también. No podemos pensar únicamente en un resultado electoral porque nuestras decisiones, entonces, van a ser frías y calculadoras. Hay que respetar ese librito, esa es nuestra Biblia, esa es nuestra Constitución, y hay que pensar en los intereses de nuestro país. Si nosotros enlazamos el sentir de la sociedad con el respeto a la ley, vamos a avanzar. Posiciones dignas, posiciones firmes, posiciones honestas. Porque le voy a decir algo, la militancia partidaria en todo el mundo se ha ido debilitando. Es un fenómeno, y hay estudios por doquier, de cómo los partidos políticos tradicionales han ido perdiendo ese nexo. El voto es más flexible. Hoy un día un ciudadano puede votar por un partido X y mañana por un partido Y y no hay ningún problema. Y nosotros no entendimos eso. Que mi abuelo fue liberal, que sí, eso llegó hasta los finales de los 90, principios de este siglo. La conducta, Renato. Yo creo que Luis Zelaya, y eso es casi una unanimidad,
reunía el perfil de un presidente, una persona formada, con valores, con principios, honorable, sin ningún, digamos, mancha sobre su hoja de vida, pero tenía una mochila que se llamaba Partido Liberal, y esa mochila iba cargada, era muy pesada. Hay que aligerar la mochila del Partido Liberal. Antes era una mochila que nos empujaba, una mochila que nos arrastra. Entonces yo creo que estamos en un momento trascendental en estas semanas para actuar en función de los intereses de nuestro país. No es una repartición de poder lo que tenemos que ir a hacer, porque en eso nos hemos equivocado también. Nos hemos sentado 4, 5, 6, 8, 10 personas a distribuir el poder, a distribuir instituciones. Y desde un punto de vista cortoplacista y miope, sí está bien, no, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro. ¿Qué nos interesa? ¿Tener el poder para poder aplicar nuestra visión y transformar nuestro país o tener chambas? Hay que definirlo. Es una dicotomía, pero o tenemos chambas que se pueden lograr fácilmente o tenemos el poder de la nación para impulsar cambios en nuestro país que se requieren urgentemente. Así que yo termino con esto y resumo. Abrir los oídos. No somos sabedores de la realidad los políticos. Y muchas veces, yo no diría muchas veces, yo diría siempre, nuestro pensamiento es sesgado. Abrir, escuchar a los periodistas, a los estudiantes, a los empresarios, a los obreros, al taxista, a los distintos sectores y poder tener insumos para tomar decisiones. Y segundo, actuar apegado a la ley. No podemos volver a cometer los errores del reciente pasado que nos condenaron como partido político a ser llamados vendidos, a ser llamados corruptos, a ser llamados mujeres o prostitutas de otros partidos. Eso no puede seguir sucediendo. Basado en lo que dice don José Eduardo Martel, yo repregunto a José Martín Chicas y a Enrique Ortiz Sequeira, ¿está aprovechando la actual coyuntura política del país el Partido Liberal para diferenciarse de marcadas fuerzas antagónicas, ideológicas existentes en Honduras actualmente? Vamos a ver, voy a meditar así, pensé la pregunta, claro, por eso la formulo y la voy a repetir con más claridad. En este momento de choques ideológicos profundos entre fuerzas políticas legalmente inscritas, ¿están los liberales aprovechando la coyuntura para marcar la diferencia ideológica, doctrinaria entre unos y otros y reencontrarse con el corazón y el sentimiento de esa masa liberal? Comienzo con José Martín Chicas, luego la respuesta de Enrique Ortiz Sequeira. Gracias, Renato. Creo que es una importante reflexión para el partido como para el país y su realidad política. Y creo que la coyuntura está dada, está totalmente dada. Por eso nosotros vimos que durante el proceso electoral el Partido Liberal en alguna medida, pues, y con mucha claridad, tomó una distancia de formar parte de la alianza, quería su propia identidad política, su propia promesa de campaña política. Y eso es importante, creo que es el camino correcto que se tomó. Y ahorita la oportunidad está más brillante que nunca. Pero quiero hacerle igual un comentario. Creo que hay una oportunidad para que nosotros aprendamos a hacer como partido más gerencia política y no depender de gerentes políticos. O sea, que no es el resultado de una interna, no es el resultado de movimientos independientes que va a lograr esa unidad de partido. Es la gerencia política, es estimular el liderazgo de liderazgos, o sea, crear los líderes de líderes. Y ahí está el reto. Y eso comienza en la aldea, en el caserío. Identificar el líder que tiene la mejor incidencia de apoyo en su comunidad, no solo como alcalde, como persona, como ciudadano, en el municipio, en el departamento. Identificarlo con esas causas de trabajo en el campo, en la cultura, en la academia, en la profesión, en la solidaridad y construir ese nivel, que es el nivel base que apoya a los líderes de líderes. Y aquí digo donde todos tienen que estar, ahorita que estamos hablando de diálogos, prediálogos, fotos, tweets, ahí nosotros tenemos un caudal de experiencia y de líderes importantes. Comencemos con el presidente de nuestro partido, Luis Zelaya,
podemos sumar todos de vocación de derecha, de vocación pro país, que se han mantenido firmes en desarrollar el país con esa vocación de trabajo, don Mauricio Villeda, Gabriela Núñez, Carlos Flores y otros, para que podemos seguir mencionando. Gerencia de política, todos alrededor platicando, ¿verdad?, lo que el país quiere, y todos formando líderes de líderes. Y le digo, representamos 950,000 votos a nivel de alcaldes, 70 alcaldes. Si desgranamos lo que es la alianza en lo que es Libertad y Refundación y los votos de Salvador en diputados, tenemos creo que más diputados. Entonces es una importante segunda fuerza del país en este momento, históricamente primera, como usted lo ha dicho. Entonces la coyuntura está dada, depende en la forma como nosotros gerenciemos ahorita nuestro partido. Y creo que el diálogo, el acercamiento, el abrir los espacios, que es lo que caracteriza al partido, es importante. Ese sabor de esos líderes de líderes es lo que lo va a llevar a donde lo vamos a encontrar de aquí en el próximo posicionamiento, porque usted lo dijo bien claro, llegamos a extremos, y extremos que tenemos que distensionar en este momento. Y creo que vamos a hablar más de eso en el programa, de cómo lograr distensionar en este momento y cuál es el papel del Partido Liberal en la vida nacional y política. La pregunta también va para Enrique Ortiz Sequeira. Y quizá con un poquito de modificaciones. En este instante, en esta coyuntura, donde unos hablan de repetir elecciones, donde otros hablan de prediálogo y diálogo pensando en la gobernabilidad y en hacer los cambios que estructuralmente requiere Honduras. ¿Está percibiendo usted una identidad propia del Partido Liberal, o lo haya más parecido aquí o lo haya más parecido acá? Y ahí vengo e insisto con la pregunta. ¿Está aprovechando la coyuntura actual el Partido Liberal para refrescar su doctrina, su propia identidad de cara al futuro, o no lo está haciendo? Enrique Ortiz. Renato, primero déjeme agradecerle porque me parece que esto le permite al Consejo Central Ejecutivo, porque nosotros estamos aquí como miembros de una autoridad partidaria, a comunicarnos con el pueblo, cosa que ha perdido el Partido Liberal. El partido no se ha comunicado con su militancia, con sus bases. Eduardo muy adecuadamente dio una radiografía de lo que le ha pasado al Partido Liberal, a pesar de ser un partido de poder, de masas. ¿Y qué es un partido? No es más que una institución de derecho público que es intermediaria con el Estado, precisamente para lograr el desarrollo. ¿Y cuál es la finalidad de un partido como el Partido Liberal de Honduras? Una bien sencilla. Aquí dice, es el artículo número 4. El Partido Liberal debe de conquistar y ejercer el poder público mediante procedimientos democráticos, representativos y participativos. ¿Con qué objeto? Fortalecer el Estado de Derecho, privilegiando al ser humano, garantizando la libertad, la justicia, el bienestar económico y social. Lo hemos hecho, hagamos la reflexión. Hemos caminado y hemos transitado bajo esa ruta. Hemos defendido los principios de la Constitución. Y aquí quiero decirle algo, porque este no es un debate nuevo. En 1987, hace 30 años, un ideólogo del partido, un hombre brillante, que no pertenecía a lo que la gente denomina las grandes cúpulas del partido, Edmond L. Bográn, nos decía: se debe procurar una amplia discusión en el seno del partido a efecto de recuperar las aspiraciones del pueblo para analizar críticamente la realidad, porque las bases ideológicas ya no satisfacen las condiciones de la Honduras de hoy. Si el partido como instrumento no sirve para transformar al país, no tendrá el apoyo del pueblo.
lapidario Edmond Beaugrand. El partido debe ser democrático, revolucionario, primero para ayudar al pueblo a escoger su destino y segundo para cambiar las obsoletas estructuras del país. Si se renuevan sus bases y es participativo, encarna las aspiraciones de las nuevas generaciones. Aquí está lo que le pasa al Partido Liberal de Honduras. Primero, ¿hemos estado en las circunstancias de lo que quiere el pueblo hondureño? No hemos estado en las circunstancias, porque cuando debimos de decir que se rompió la Constitución y que se produjo un golpe de Estado, nos callamos. Y nuestros líderes se echaron para atrás y no defendimos este principio de la Constitución de la República y el pueblo abandonó a sus líderes. Hay que aprender de eso. Cuando Juan Orlando Hernández, hay que decirlo con claridad, con nombre, porque estamos viviendo en este contexto, y lo peor que podemos hacer los políticos es no aceptar la realidad que vive el país. Hay una realidad de crisis, no es el Partido Liberal única y exclusivamente el que está en crisis, es Honduras, el país. Nos estamos desangrando. Y el Partido Liberal tiene que hacer su aporte. ¿Y su aporte en base a qué? No es en los pajaritos que nosotros creemos, es en base a esto, que rige el Estado, la Constitución de la República, y esto, que rige nuestro partido. Nosotros no somos un club de jardinería, luchamos por el pueblo, para conquistar el poder y evitar que nuestros adversarios se mantengan en el poder para satisfacer sus voluntades particulares. Y hoy tenemos esa realidad. Hay un partido, el Partido Nacional, que ha violentado la Constitución de la República porque Honduras está en crisis por dos razones fundamentales. El tema de la reelección, que es otro gran debate que todavía está abierto y el Partido Liberal no lo acepta como una realidad jurídica ni política. Es una posición de partido porque somos contrarios al continuismo y a la dictadura, y Juan Orlando es un dictador, un violador de la Constitución y un traidor a la patria. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República y no tenemos miedo de decirlo y no debe de tener el pueblo miedo de decirlo. Y la Constitución dice que cuando hay un traidor y cuando hay una persona que ha violentado el Estado de Derecho y quiere materializar con el fraude la voluntad del pueblo, ¿está? La insurrección se le permite al pueblo. ¿Y qué es la insurrección? La insurrección no es nada más que la toma armada del poder. Oiga lo que le digo, la Constitución le permite al pueblo armarse para tomar el poder de la nación. ¿Por qué? Porque en política yo leí un librito muy pequeño. La política se parece al derecho en una sola cosa. Derecho sin fuerza no es derecho. Y política sin fuerza no es política. Y este caballero que está en el poder de la nación lo está sosteniendo la fuerza de las armas. Porque decía Napoleón que todo se puede sentar uno menos en la bayoneta. Llegó el Papa a visitar a Napoleón y Napoleón no lo recibió. Y el asistente de campo de Napoleón le dijo: Napoleón, está el Papa. ¿Con cuántos cañones viene? Con ninguno, que espere el Papa. Así está este caballero en casa presidencial, que cree que porque tiene las cañones no va a oír al pueblo hondureño. No entiende Juan Orlando que el 80% del pueblo hondureño dijo fuera Jo, a pesar de que él decía que iba a ganar con el 15%. No entiende Juan Orlando Hernández que el diálogo no es a su manera. El diálogo debe ser un diálogo inclusivo de todas las fuerzas políticas. Entonces, hoy yo le digo con claridad, no es el Partido Liberal el que está en crisis, es Honduras que está en crisis. El Partido Liberal solo debe hacer una cosa: ceñirse a sus principios, a su ideología, para regresarlo al pueblo. Por eso se nos fueron los liberales. Y hoy debemos de juntar nuevamente a los liberales que están en Libre, a los liberales que están en el Partido Liberal, a los liberales
que todavía no quieren decir clara y categóricamente que son los liberales, y a los nacionalistas que comparten los principios del Partido Liberal y que no están satisfechos con la actitud amenazante y sobre todo impositiva del actual presidente, que no ha tomado ni siquiera posesión y quién sabe si llegue a tomar posesión, y que ya el día de ayer nos amenaza en medio del diálogo, como lo hace un buen dictador, diciendo: prepárense para el 2022. ¿Qué clase de presidente tenemos? En medio de una crisis, chuleando al pueblo hondureño. Mire, presidente, usted está jugando con fuego. Si usted no entiende algo, se lo voy a decir porque lo viví. Mi padre se casó con una nicaragüense y nos fuimos a vivir en el divorcio a Nicaragua. Y ahí había una dictadura, la de los Anastasio Somoza, Somoza. Y en ese periodo se empezó a generar el sentimiento antitacho. Lo viví, era joven. Y este caballero que está aquí empezó a sentir ese sentimiento como lo sintió todo el pueblo nicaragüense. Y estábamos dispuestos a agarrar las armas. Gracias a Dios, el terremoto nos trajo de nuevo para Honduras, pero no las agarró Enrique Ortez y la agarró todo el pueblo nicaragüense, hasta que salió Tacho y terminó con un bazucazo. ¿Qué le quiero decir con eso? Aquí lo que me preocupa, ¿sabe qué es? Que hay un sentimiento anti-JO muy grande que se está entronizando en el pueblo hondureño, que el Partido Liberal debe tener una actitud digna, precisamente para ser consecuente con el sentimiento. Después de escuchar a Enrique Ortez Sequeira, ¿es mejor para el Partido Liberal o para los liberales que quedan en el Partido Liberal que mejor se sumen a Libre y desaparezca el Partido Liberal? ¿O todavía tiene margen el partido para recuperar su identidad y diferenciarse de libres y de nacionalistas? Después de la pausa, las respuestas. El opinómetro de Televicentro, en virtud de la división interna del Partido Liberal, alrededor de qué figura se debería unir a este instituto político para proyectar una imagen de unidad y fortalecerse. Opción A, Luis Zelaya. Opción B, Elvin Santos. Usted puede opinar enviando un mensaje al 5550. Ya sabe que los resultados se dan en el noticiero estelar TN5 Estelar a las 9 de la noche por este mismo canal. Tenemos redes sociales también. En el Frente a Frente, vámonos al Facebook. Alfredo Ventura, el Partido Liberal debe aprovechar esta valiosa oportunidad que se le presenta para reivindicarse con Honduras. DJ Cal, ninguna posibilidad de ser la primera fuerza política, que esa era la pregunta, dice ninguna. La única forma que se convierta en la primera fuerza política es que se una con la verdadera oposición y no siga vendiendo liberalismo por dinero o contratos. Troches Wilmer, ninguna. Se sigue plegando a los intereses de sus dueños y no del pueblo hondureño. Alex Erazo, en primer lugar, dejar de hacer pacto con el nacionalismo, sobre todo por ahora que están tan cuestionados. Tal vez así comience a levantarse. Y Abel Caballero dice, por los momentos ninguno. Mientras esté siguiéndole el juego a Mel y poner candidatos con poco amor a ese partido, se irá deteriorando. Así en Facebook los mensajes, más adelante le prometo Twitter y 4538. Renato. Bueno, muchas gracias, Cristian Nájera. La verdad que Enrique Ortez Sequeira puso caliente el debate sobre el futuro del Partido Liberal. Vamos a continuar de nuevo con la ronda, escuchando a José Eduardo Martel y a José Martín Chicas y el mismo Enrique Ortez Sequeira. Yo, después de escuchar a Enrique, preguntaba, siento más el estertor del Partido Liberal y todo el centro izquierda canalizado a través de Libre. No sé, es una repregunta, Quique, después de escucharlo, porque también he escuchado versiones, que una estrategia de Mel es definitivamente terminar de hundir al partido y que quede toda la centro izquierda canalizada a través de Libertad y Refundación. Por eso estoy repreguntando a los líderes del central ejecutivo del Partido Liberal. ¿Hay más posibilidades
de que lo que queda de liberales se vuelvan libres y desaparezca el partido como tal? ¿O todavía tiene margen el Partido Liberal de diferenciarse de nacionalistas y de libres? Estamos hablando del Partido Liberal. En función de eso estoy haciendo las preguntas y las repreguntas. Escucho la respuesta de José Eduardo Martel. Bien, Renato, y aprovechando esos comentarios que se dieron en la pausa, aquí volvimos de la pausa con una pregunta. Y ahí está el primer error de la clase política hondureña. Hace como un mes antes de las Navidades, me llamó un ex candidato a diputado de un departamento que no salió, se quedó a las puertas y me dijo: líder, ¿se va a lanzar usted? Estamos listos a irnos a la campaña. Es decir, me desubicó. Me alegra que alguien me pregunte y me consulte si yo tengo aspiraciones, pero me desubicó en medio de esa crisis que estábamos viviendo, porque era el momento de mayor tensión. 4 años, pensando ya en 4 años en la candidatura, en mi interés, en mi aspiración, que es válida y que son genuinas. No es así que vamos a resolver. No es diciendo, ¿es este o es este el candidato presidencial? Quien le preguntó eso es un militante del partido. Ex candidato a diputado en las pasadas elecciones, que no salió y se quedó a las puertas de entrar como diputado. Pero también usted puede reflexionar de otra manera a esa interrogante. ¿Será que escasean los liderazgos, que los liberales andan buscando líderes? No importa. Sí, sí, correcto. Tiene toda la razón. Puede interpretarse de esa manera. Y es una realidad. No, yo no diría del partido. El país se quedó sin liderazgo en los últimos años. Y han llegado personajes a dirigir en la nación sin ningún tipo de talento, liderazgo y sobre todo con buenas intenciones. Eso por un lado. Segundo, claro que somos diferentes. Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Pero no nos diferencia. Es decir, hay alguna confusión en este momento, pero es que en los últimos 8 años tampoco hubo diferencia mayúsculas entre liberales y quizás nacionalistas. La gente no percibía eso. Ese es un riesgo. En el bipartidismo es bien fácil jugar. Somos 2. Pero ya cuando entra un tercero, entonces los espacios se reducen, los márgenes de discurso político se reducen y usted tiene que ser lo suficientemente capaz como para identificar el mensaje y el accionar que desea en función de sus intereses el pueblo hondureño. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Y lo dijimos desde antes del 26 de noviembre. Fíjese que Luis Zelaya anunció lo que iba a pasar. Y lo dijimos insistentemente, la polarización del país. Y ojo, hay unos que ganan en esa polarización. Hay unos que ganan en esa confrontación. Hay unos que no quieren que el país se dedique a avanzar y a resolver sus problemas. Necesitan el conflicto, la crisis, para vivir, unos y otros. Y Luis hizo una frase el otro día que no la voy a repetir, pero que es muy clarificante. No pensemos, liberales, en nuestro interés electoral únicamente. También somos partido. Y ese es nuestro objetivo inicial para, como decía anteriormente, impulsar políticas públicas. Pero no solo pensemos en eso. Pensemos en lo que demanda un pueblo hondureño, que vive en desigualdad. Renato, somos el 6º país más desigual del mundo. Estamos a las puertas de una convulsión social. Y hay detonantes. El 26 de noviembre fue un detonante y puede que esto se calme. Pero dentro de unos meses vendrá otro detonante. Hay que trabajar en función de eso. Cuando aquí se empieza a generar empleo y se empieza a reducir ese porcentaje de 62% de personas viviendo en desempleo y subempleo, vamos a cambiar las cosas. El 27 de enero va a llegar, pero habrá un 28 de enero. Y ese 28 de enero será igual o tan importante como el 27 de enero. Tenemos una bancada, tenemos alcaldes. Nosotros queremos estabilidad en nuestro país, pero lo que no podemos olvidar es que vivimos en ilegalidad, que los acuerdos del 2014 y que los acuerdos del 2010 no sirvieron para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Por eso yo digo, no, claro, hay que ir a un diálogo, pero con condiciones. Un diálogo con un acompañamiento internacional y con reglas claras, que sus decisiones sean vinculantes, que haya un tiempo definido para ese diálogo, porque si no, lo que va a pasar es lo que decía anteriormente. Esos diálogos del 2010, ¿para qué sirvieron, Renato?
pareciera que no aprendimos la lección. No sirvió para nada, porque Honduras hoy no está mejor que en el 2010, ni mucho menos que en el 2014. Por lo tanto, seamos responsables, pensemos en la institucionalidad, en el fortalecimiento de la institucionalidad, tomemos partido, tomemos decisiones, pero no en función del cálculo electoral, en función, en primer lugar, de lo que le conviene al país, y en segundo lugar, de la legalidad. No podemos saltarnos. Esa frase en Honduras, por esta única vez, un acuerdo entre las fuerzas políticas por encima de la Constitución, no es fácil. Los márgenes de movimiento son pocos, pero, insisto, ni es con movimientos ni corrientes internas que vamos a resolver el problema, ni es pensando en el resultado electoral. Que el pueblo juzgue. La credibilidad es lo más importante en la política. Y eso se pierde en minutos y se recupera en años. Y lo estamos viviendo nosotros. No cree en el Partido Liberal. ¿Cómo van a creer? Siendo consecuentes nuestras palabras con nuestro comportamiento. Bueno, yo he escuchado a mucha gente decir que mientras los liberales de Libre no se sumen al Partido Liberal, muy difícilmente volvamos a ver a corto plazo un triunfo del Partido Liberal. Y también los he escuchado decir que si los liberales que quedaron en el partido no se van para Libre, muy difícilmente Libertad y Refundación va a ganar. Me decía Aristides Mejía el otro día, hicieron un estudio y que para esta elección Libre solo arrastraba 500,000 de votos y que el resto lo arrastró la figura de Salvador Narral. Estamos hablando del Partido Liberal, ¿verdad? Los miembros del Central Ejecutivo fueron invitados para hablar del Partido Liberal. Y obviamente su postura ante el presidente Hernández. Ya vamos a darle un espacio para hablar de la postura del Partido Liberal ante la situación de Juan Orlando Hernández. Pero en este momento, hablemos del Partido Liberal. Así como estamos viendo las cosas y con los mensajes que estamos escuchando de algunos líderes del Partido Liberal, está más cercano que la obra la cumpla Mel de que los liberales que quedan en el partido se pasen a Libre y por fin desaparezca el partido, o al final desaparezca el partido, o está haciendo algo lo que queda del liberalismo para diferenciarse y renacer. Ya hubo 500,000 de votos para los alcaldes, ¿verdad? ¿O cuánto hubo para los alcaldes? 950,000 votos. ¿Cuánto hubo para el nivel electivo presidencial? Casi 500,000 votos. Miren la pregunta. ¿Está más cercano Mel de conseguir su objetivo, de terminar de fundir al Partido Liberal, o están los liberales que aún quedan en el partido haciendo algo para diferenciarse, revitalizarse, y esos 3 millones de votos que están inscritos en el padrón electoral, pero que no fueron a votar, reconquistarlos y evitar que desaparezca el Partido Liberal? Chicas y Ortiz Sequeira responden a la pregunta. Bueno, mire, yo le voy a contestar con una visión como empresario político, y creo que me identifico con ese escrito lapidario que nos leyó Quiquito de don Edmond Bográn, que es de esa zona, de zona norte. Mire, nosotros creemos en ese liberalismo que tiene que estar cerca de la vida nacional y de la vida empresarial. Y cuando me digo empresarios, es el campesino, el artesano, el micro, el pequeño, el mediano, donde se va a crear la riqueza. No la riqueza que describen como que las utilidades no las ponemos en la bolsa y contribuimos al Estado. La riqueza es la que vivimos todos. Partiendo de esa posición, que es una posición que el liberalismo cree, profesa, promueve, es ese desarrollo justo, igualitario para todos en la creación de la riqueza, debemos de tener dos condiciones básicas, que es lo que está creando la tensión en este momento. Por un lado, el respeto a la Constitución. Y si han errado personas, igual una virtud, corregir, ¿verdad? Por otro lado, condenamos y aprovechamos este espacio en este programa lo que son paros nacionales.
Yo me solidarizo en este momento con miles de pequeños comerciantes, empresarios que en Choloma, en Villanueva, en Dos Caminos, en Calán, en San Pedro Sula, que estuvo sitiada. Personas que no podían llegar a sus fuentes de trabajo. Eso no es hacer política. Eso no es construir país. Entonces, ¿qué le corresponde al Partido Liberal en este momento? Con esa visión de un partido cercano a la vida nacional. Las realidades son las realidades y no las vamos a cambiar. Pero podemos lograr la distensión en este momento. Entonces, la capacidad de diálogo, prediálogo, le decía, fotos, tweets que andan saliendo. Bueno, movernos a luchar por ese otro poder importante del Estado en este momento, que es el Congreso Nacional. Y no hay que tenerle miedo. Si pesos y contrapesos no es tener una oposición que todo le va a decir que no. Es la capacidad, cuando le decía, tener gerencia política de país, líderes de líderes. Porque usted y yo no estamos en el mismo partido, no quiere decir que somos enemigos o que tenemos que vernos con aquel odio visceral, ni para un lado extremo derecha, ni para el otro lado del extremo de la izquierda. Al contrario, tenemos que encontrar las formas de construir el escenario de desarrollo. ¿Para qué? Para que con ese cimiento del Estado del Derecho, el respeto a la Constitución, y frenar y condenar todo lo que sea extremo de paros, porque hay diferentes formas de expresar una insurrección, en la familia, en la sociedad, pero no porque paralizando el todo, porque al final todos somos perdedores. A lo interno nos desmoralizamos, porque no vamos a aguantar un mes parando, ni 6 meses parando. Terminamos con el país, ya lo vimos en Nicaragua, cuando vinieron y fundieron el país, se fundió. Entonces tenemos que aprender a buscar ese espacio, y ahorita hay un espacio que y no lo llamemos opositores, llamémosle un bloque patriótico, que busquemos y ampliemos el diálogo. Mire, yo estoy contento, Renato, como liberal, como ciudadano y como empresario, porque ahorita no estamos, se anuncian que del 20 al 27 estos extremos, que condenamos desde ahorita, no estamos a favor y ni estaremos a favor de eso, pero estamos viendo diálogo, estamos viendo que X hablan con Y están hablando, eso es el espacio democrático, y vemos a un partido liberal que tiene que estar activo ahí, pero en ningún momento es plegarse a ningún lado, otro lado, mantener su identidad, mantener su propuesta, mantener su liderazgo dentro de toda la banda de los partidos y ver si logramos consolidar esa aspiración, que sí es una aspiración liberal, poder contribuir desde ese poder del Estado a buscar la paz, la justicia, la equidad y sobre todo que no vayamos a vulnerabilizar lo que es la posibilidad de la creación de riqueza. Mire, si no hay creación de riqueza, todo esfuerzo político y social es vano. Aquí podemos estar décadas y décadas dándole vueltas. Si nosotros vulnerabilizamos la economía en esos extremos del derecho, el Estado de Derecho y lo que es la paz social, no estamos construyendo patria. Bueno, pero ahí hay una diferenciación de conceptos, Quique, entre chicas y usted, porque mientras usted llama a la insurrección con armas... No lo digo yo. Chicas... No lo digo yo. Habla... No, es que no, por eso. No, es que lo dice la Constitución de la República. Ok, pero yo lo que quiero repreguntar... Quizás es lo mismo, Renato, son diferentes, son armas, son diferentes armas, pero al final son armas, ¿verdad? Y uno puede ganar, uno puede avanzar con diferentes tipos de armamento, al final son armas, ¿verdad? Pero al final creo que lo que decimos es que hay un espacio usando armas y depende el arma, particularmente pues el arma esta extrema ya es cuestión de carácter, no va a José Eduardo solo le faltó decir, y le iba a repreguntar, pero no lo quise interrumpir cuando estaba con el comentario antes de que intervenga aquí, que ¿quiénes son los que ganaron entonces en todo lo que hubo en diciembre? ¿Recuerda la frase que expresó? Los que ganaron, dijo usted, fueron, y yo le iba a repreguntar en ese momento, ¿quiénes fueron los que ganaron, Eduardo? Pero no sé a quiénes se refería. Cuando estábamos en la crisis. Y nadie ganó. En diciembre no gana nadie con esa situación. Ya le voy a expresar bien lo que dijo para que recuerde la idea. Bueno, Enrique.
Nadie puede desconocer que tenemos un país complicado en este momento. Nadie puede desconocer que el presidente Hernández puede asumir el 27 de enero la presidencia y que está muy frágil. Es decir, de repente a todos nos asombró ayer sus expresiones, muy optimistas. Y yo he consultado con muchos sociólogos, muchos expertos en estos comportamientos. Serán 4 años difíciles para él. Cualquier crisis puede, o cualquier problema puede transformarse en crisis. Cualquier problema puede transformarse en crisis en los próximos 4 años, partiendo de que ya la comunidad internacional lo reconoció y que probablemente le impongan la banda el 27 de noviembre. Yo no sé si los liberales siguen todavía con el discurso que hay que repetir elecciones, con el discurso de Salvador Narrala y Manuel Zelaya, o tienen otra propuesta en función de que el país, y aquí entro con el mensaje de Chicas, recupere el dinamismo económico para generar empleo. Porque si hay caldera hirviendo que puede estallar, es ese resto de desempleados o de subempleados que tiene este país. Bien lo mencionaba Eduardo Martel. Tenemos un 63% de pobres. En los últimos 15 años solo hubo una reducción de 3% de la pobreza y 40 y pico viviendo en extrema casi pobreza, en la miseria. indigencia. El problema es serio. El problema lo resolvemos ahuyentando la inversión. ¿O qué propone el Partido Liberal para salir de la crisis y diferenciarse de las propuestas de otros y marcar su propia identidad? Yo no le quiero imponer criterios a nadie, solo estoy repreguntando para entender, para comprender, para explorar la esencia, la doctrina del Partido Liberal en la coyuntura política actual del país. Renato, cuando hice mi introducción, la basé en la normativa y en nuestra Carta Magna, que es la que nos rige. Y no quisiera que se malinterprete porque pareciera de que Quique Ortiz quiere salir con las ametralladoras a la calle. Nada más alejado de eso. Pero da la impresión que... bueno, pero por eso mi repregunta, para que tú aclares. Si en efecto lo dices en sentido figurado o literal. Si quieres revolución aquí, gente con armas o qué. Lo aclaro. ¿Sabe qué es lo triste, Renato? No aprendimos nada del 2009. Buen punto, buen punto. No aprendimos nada del 2009. ¿Del 2009? Correcto. No, yo vi su programa con Luis Zelaya. Luis vino aquí con lo que dictaminó la Comisión de la Verdad en su estudio que decía que los hechos no se repiten. Y voy a traer una frase. Buen punto, Enrique. Se ha constatado, dijo la Comisión de la Verdad, que aún permanecen las raíces estructurales de la desigualdad. Me pregunto, ¿siguen esas raíces estructurales de la desigualdad profunda? Y las serias disfunciones del Estado. ¿Tenemos Estado o hay disfunciones? ¿Tenemos instituciones o no tenemos instituciones? ¿Creemos en la Corte Suprema? ¿Creemos en el fiscal? No creemos en nadie en Honduras. Nadie. Fíjate que usted no, los hijos no creen ni en los padres. Sobre las que se desarrolla la crisis del 2009. Oiga, y esto es lo lindo. Y que si no se atienden, ¿las hemos atendido? No, no las hemos atendido. ¿Sabe por qué? Porque a los que están gobernando les entra por aquí y les sale por aquí. No las atienden. Y se van resolviendo debidamente. ¿Las hemos ido resolviendo? No, nos hemos hecho los locos por intereses particulares para permanecer en el poder. Con el concurso de toda la ciudadanía. ¿Qué dijo Martel? Escuchemos al pueblo. Y no hay un plebiscito y un referéndum. ¿Por qué no solicitamos el referéndum para la reelección si no quisimos la jugada y la movida a través de la Corte? No, hombre, hagamos las cosas bien. Pueden volver a surgir graves problemas y confrontaciones. La Comisión de la Verdad en el 2011. No me eche la culpa a mí, Renato. No, yo no se la estoy echando a usted. Por eso, lo que le quiero decir es, ¿quién es el mayor responsable? Si la Comisión de la Verdad dijo esto, ¿quién es el mayor responsable? ¿Quién gobierna?
¿Quién gobierna? Juan Orlando Hernández. Mire, el 2009 nos dijo algo. Tenemos una democracia desnaturalizada y desactualizada. Lo primero que hay que constituir es la democracia. ¿Y por qué está desnaturalizada y desnaturalizada? Porque elegimos presidentes que no representan al pueblo, presidentes de minorías. John F. Kennedy decía, usted puede ser presidente por simple mayoría, pero no puede gobernar con la mayoría en contra. ¿Qué tiene Juan Orlando en contra? 3 millones de votos en contra 1,5 millones. La mitad de la gente, las 2/3 partes, no le cree ni el bendito. Permítame, hagamos números. El padrón electoral era de 6. Son 5, 6. 6, fueron a votar 3. 3. Narrala sacó 1,5. Partido Liberal sacó 500,000. 2. Y los otros chingaste y todo lo demás que sean 2,500,000. Ajá, ¿y el Partido Nacional cuánto tiene? ¿Hay democracia? ¿Por qué no se hicieron las reformas? Entonces ahora empecemos a hacer la autocrítica como liberal. ¿Por qué no se hicieron las reformas electorales que se requerían? ¿Por qué se nombró anticipadamente el Tribunal Supremo Electoral en una jugada política para que no entraran las otras fuerzas políticas y se le escuchara? ¿Por qué se metió por la cocina la reelección presidencial? ¿Por qué se destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué se destituyó al fiscal general del Estado? Renato, esas son las preguntas que nos hacemos como liberales. Ahora, como liberal, ¿qué deseo? ¿Cómo nos vamos a diferenciar en este momento de crisis? Porque hay una crisis. Y yo tengo que ir a una pausa y luego vengo con usted para que termine sus comentarios. Es decir, en esta coyuntura complicada, sensitiva que tiene el país, ¿qué propone el Partido Liberal? ¿Qué propone el Partido Liberal? Propone el bloqueo de calles, el bloqueo de carreteras, propone la convocatoria para que los trabajadores de Honduras se salgan de sus fábricas, se salgan de las oficinas públicas y no trabajen. Y miren que con mi pregunta no estoy demeritando cualquier propuesta de ningún partido político, solo estoy preguntando hacia dónde quiere ir el Partido Liberal en esta coyuntura. ¿A diferenciarse proponiendo salidas a la crisis? ¿O cree que la crisis se resuelve en las calles, con las tomas, con los incendios, con los muertos? Yo lo único que aspiro aquí es que los liberales traten hoy de decirnos hacia dónde van y qué quieren y cómo quieren seguir en alto con esa bandera y con esa doctrina. Este es el tiempo en que nos estamos conociendo todos. Hasta los mecanismos que utilizamos en democracia para superar las crisis. Después de la pausa, Eduardo Martel, José Martín Chicas, Enrique Ortez Sequeira aquí en Frente a Frente. ¿De qué figura se debería unir este instituto político para proyectar una imagen de unidad y fortalecerse? Las dos opciones que tiene en pantalla ya las conocen: el opinómetro, Luis Zelaya en la opción A, Elvin Santos en la opción B. Mensajes al 5550 serán tabulados para que a las 9 de la noche usted se dé cuenta quién ganó en el opinómetro de Televisa. Vámonos con redes sociales en Frente a Frente. Tenemos Leonel Rivera que dice: el Partido Liberal ha salido con fortalezas y debilidades del último proceso electoral. La crisis política actual del país es debido al debilitamiento de esta institución. Urge que el Partido Liberal se recupere. Siguiente tuit, Luis Sánchez Hughes: ninguna posibilidad de ser la primera fuerza política en el país mientras no muestren su solidez a través de estar verdaderamente unidos y no como han demostrado lo contrario. Freddy Reyes: tienen una gran oportunidad de resurgir como el Fénix. Que aprovechen y luchen por la presidencia del Congreso Nacional y demuestren quién es el Partido Liberal. Yo ando en busca de un partido para volver a creer. Oíme, Cristian, 3 millones de hondureños en el padrón no fueron a votar. Oíme, está virgen. Ese campo está virgen para el partido más revolucionario con sensatez que surge en Honduras. Ese partido, mira, ese padrón electoral está virgen para el partido más inteligente que busque convencer de que quiere
la generación de empleo, atraer la inversión nacional y extranjera y luego redistribuir bien la riqueza, reducir la inequidad. Esta sociedad y los partidos tienen 3 millones de gente que no fueron a votar por diversas causas, pero que están deseosos como este señor, volver a creer en algo. Adelante, disculpa. Anda buscando partido para volver a creer, dicen. Bueno, ahí está la mesa servida para el Partido Liberal. Tiene bastante gente. Y para todos, no solo para partidos, para todos. No, claro. El reto más grande lo tiene el Partido Liberal, ¿no? Claro, creo, de las fuerzas políticas mayoritarias en el país. Es un centenario, que Correcto. ya son 2 veces que queda en el tercer lugar y que cada vez con menos posibilidades de ni siquiera de ser segunda fuerza y cada vez con más riesgos de que lo absorba el otro partido de izquierda y que la centroizquierda sea absorbida por la izquierda. Y alguna izquierda, un segmento, no todos, hasta dogmática. Claro. Dice hay gente ahí que dice que van a completar 12 años en la llanura, como dicen los líderes políticos. Ok, bueno. Ok, vámonos al siguiente tuit que dice Luisa Hernández. Reingeniería, señores. Saquemos a esas momias, incorporemos sangre joven para levantar al glorioso Partido Liberal. Tantos sacrificios que hizo mi abuelo por este partido y todos esos incapaces lo tienen en el fango. Es inaudito. Gente opina aquí en Televicentro. Vamos a leer un tuit más para seguir con el programa. Dice que tienen muy poca o ninguna posibilidad. Hay una división muy grande en el partido. El ingeniero Zelaya anda más preocupado en insultar a Jo desde el inicio de su campaña, en lugar de pedir unidad haciendo alianzas con Mel, viendo que este señor anda en modo sedicionista. Tiene que trabajar en la unidad. Ahí están los mensajes, Renato. Bueno, manda la pausa y luego venimos Ok. ya con los comentarios de Martel, de Chicas y de Ortiz Sequeira. Perfecto. Vámonos a la pausa, ya venimos. Seguimos monitoreando el tránsito vehicular en vivo esta mañana a través de la plataforma satelital Waze y tenemos la información. Nos vamos directamente a la plataforma, 8 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que se están moviendo los vehículos. Sigue bastante congestionado todo el Boulevard Económica Europea, pero luego se disuelve esta colita al aproximarse al cruce con el Boulevard Fuerzas Armadas y observamos también otros puntos de interés en la parte baja, justamente acercándonos al Parque El Obelisco. Aquí observamos también otras líneas en rojo bien graficadas por la plataforma que nos indica que ahí pues no es viable moverse en ese momento, sino hay que buscar otras formas de llegar ahí a Comayagüela para moverse por la primera, segunda, tercera y todas las avenidas de Comayagüela y sus calles. En el Boulevard Fuerzas Armadas, ahí cerca del Boulevard Centroamérica, ya se disolvieron las alertas de tráfico vehicular que teníamos hace apenas unos momentos. En el Boulevard Suyapa está fluctuando en la parte baja, muy cerca del Hospital Escuela Universitario. Otros puntos de interés justamente los tenemos ahí cerca de la escuela, Hospital Escuela. Alerta de tráfico vehicular en las cercanías en el anillo periférico, cerca de Vía del Sol, ahí con el cruce con el Boulevard Fuerzas Armadas. Boulevard del Norte de San Pedro Sula se despejó, ya es momento de poder transitar tranquilamente, usted que lo va a hacer por ese punto. También en el Boulevard del Este y la 33 calle, que tenía una extensa fila de vehículos transitando lentamente, también ya ha mejorado. Así que conforme nos aproximamos a las 9 de la mañana, las condiciones de tráfico vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula están mejorando. Continuamos con Frente a Frente y en la recta final con las aclaraciones de nuestro tema principal esta mañana. Adelante. Y de inmediato con Enrique Ortiz Sequeira. Solo muy rápidamente, ¿qué proponemos? Primero, un diálogo ante esta crisis, pero diálogo que tiene que tener algunas características fundamentales. Primero, un diálogo con un mediador internacional. Todos los actores hondureños están, a mi juicio, descalificados por contaminación política o por interés. Segundo, que sea vinculante, que las resoluciones sean vinculantes. Mire, las 84 resoluciones de la Comisión de la Verdad pasaron al cesto de la basura, precisamente por esa razón. Y que tenga un tiempo, porque es que no vamos a estar dialogando los 4 años de Juan Orlando, porque nosotros creemos que el diálogo que se promueve por ese lado es para bajar la presión y que pueda materializar 2 cosas: la toma de posesión y además el tema del Congreso Nacional de la República, que es una postura para el balance de poderes del partido y que nos Y diferencia. ahí coincido con usted, pero el diálogo que quiere Honduras es otro tipo de diálogo. De acuerdo. Que terminemos con esos problemas estructurales. Totalmente. Y ahí Estamos de acuerdo. cada quien pone en la agenda del diálogo lo que considera oportuno. Y con ese balance de poderes, que me parecería a mí que sería irresponsable del actual gobierno tener
el control absoluto de la presidencia, el control absoluto del Congreso, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, como lo hemos visto, tocar temas fundamentales como la ley electoral, el sistema democrático, el registro nacional de las personas, el censo, una sala, realmente un poder constitucional para dirimir los temas que se van dando y ahí darle el verdadero sentido democrático que se ha perdido. Y eso tiene que ser calendarizado para el primer año, Enrique. Honduras no puede perder más tiempo en esos temas. Los primeros y otros 100 muy días. importantes. Los primeros Así 100 es. días. Ahí tiene que estar claro el presidente de la República. Esos temas que menciona Enrique Ortez Sequeira son fundamentales. Y yo le quiero recordar algo. Así lo piensa todo el mundo, desde el obrero hasta el más encopetado de los empresarios. Esos problemas tienen que ser resueltos a través de las reformas correspondientes. En eso estamos totalmente claros. ¿Sabe lo que dijo su opinómetro de ayer? 71% del pueblo hondureño está de acuerdo en que sea la oposición el que tenga el control de la dirigencia que dirija el Congreso Nacional de la República. Esos son los balances. ¿Quién le puede tener miedo a los balances de pesos y contrapesos en una sociedad que está en crisis? Me parece que esa es una posición que nos diferencia completamente, tanto ideológica como pragmáticamente, de los otros sectores. José Eduardo Marcelo. Ya recuerdo lo que me preguntaba Renato y voy a enmarcarlo en un criterio que yo tengo muy bien establecido. Yo dije que hay sectores que ganan en medio de la crisis, en medio de la polarización, y esa es una realidad. Pero ojo lo que les voy a decir, pueblo hondureño. Estamos a horas de que las caretas empiecen a caer. Mire, yo creo que estamos confundiendo algo. Usted dijo una palabra hace poco en una llamada personal, millennials. No, muchachos, que son la mayoría del pueblo hondureño y que tienen otra lógica y otro pensamiento. Esta lucha no es ideológica. Y ojo lo que les voy a decir. Lo que está sucediendo en Honduras no es una lucha ideológica. Claro, tenemos visiones, ideales, principios, pero no hay una lucha ideológica. Hay lucha entre la esperanza y la desesperanza, entre la esperanza y la frustración. Aquí dice que lo dijo Arístides. 500,000 tenía libre y esa es su base electoral. El resto lo movió Salvador Nasralla ¿en función de qué? De una esperanza que despertó, Renato. Este pueblo está sufriendo. Este pueblo vive en condiciones realmente lamentables. Hace poco viajé fuera del país y realmente cuando uno ve las realidades que existen en otros países, dice, realmente estamos mal. Desde que uno llega a un aeropuerto de esos países se da cuenta que la realidad es distinta. Entonces, ojo, esperanza. Somos un pueblo frustrado, que nos levantamos ya como amargados, es una rutina realmente frustrante. Y esa esperanza la despertó un candidato, y eso es comprensible. Pero la despertó un candidato en el cual creía el pueblo hondureño. No lo miraba corrupto, no lo miraba mentiroso. Sentía que podía venir a cambiar la realidad de nuestro país. Se lo digo porque la gente a veces confunde. Amigos míos con maestrías, con doctorados, que votaron por Salvador Nasralla, ¿okay? Porque hay una tesis, ¿verdad? No, votaron X personas, no. Yo no sé si lo que está pasando en las calles resuelve el problema. No lo sé, francamente, no lo sé. No estoy invitando ni llamando a que no lo hagan. Porque en otros países sí sirvió. El mismo José Martín mencionaba el caso de Nicaragua. Tuvieron que pasar por un trance para luego orientar al país. La famosa toma de la Bastilla en París marcó un cambio trascendental para el mundo, para el planeta. El surgimiento de las ideas liberales en contraposición al absolutismo. Pero lo que sí estoy seguro que no resuelve el problema es el accionar del señor Juan Orlando Hernández. Como decía Enrique, yo creo que debe de primar sensatez. Él está defendiendo lo que él llama su triunfo y está aspirando a gobernar el país 4 años más. No se comporte como un activista. Sea sensato, no provoque al pueblo hondureño. Pareciera que es que están como queriendo polarizar para seguir en este mejengue. El Partido Liberal propuso el 22 de diciembre la diferencia. Vamos a un diálogo internacional y le dirigimos una nota
al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y se le dijo, por favor, nombre una comisión o un alto comisionado o un alto representante para que venga aquí a acompañarnos. Y fijamos nuestros primeros puntos. Primero, solución a la crisis política electoral derivada del proceso fraudulento del 26 de noviembre. ¿Y ahí qué es lo que aspira el Partido Liberal? Discutámoslo. Nosotros lo que queremos es que se resuelva. ¿Y cómo se resuelve? No es mi imposición. Yo puedo decir, vamos a un nuevo proceso electoral, como planteó la OEA, puede ser una salida. Pero hay que discutirlo en el seno de las otras fuerzas políticas. ¿Puede ser una salida esa? Sí puede ser. Porque el hecho de que se imponga el 27 de enero a Juan Orlando Hernández no resuelve la crisis. Esa es la realidad. No resuelve la crisis. O vámonos a una auditoría forense con todas las herramientas para determinar ciertamente quién ganó. Hay tantos escenarios. Segundo, Renato, planteamos la necesidad de una gran reforma institucional en nuestro país. Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, una nueva tarjeta de identidad, y también planteamos otros escenarios, derogación de la Ley de Secretos de Estado, que ha sido un instrumento para invitar a la corrupción de este país. 15.000 millones de lempiras del presupuesto general de la República, según cálculos de organizaciones internacionales, se van en corrupción al año. El Partido Liberal está fijando una posición. No hemos dicho ni que perfecto, vamos al estadio a ponerle esa banda, que también salió una foto ya midiéndole al señor Juan Orlando Hernández la banda presidencial. Es decir, no es eso, señor. Y le voy a terminar con una frase contundente, retomando el tema. Eduardo Martel, y aquí hablo como Eduardo Martel, no como miembro del Central Ejecutivo, solamente como un ciudadano más liberal. Dentro de pocas horas empezarán a caerse las caretas, insisto. Yo no estoy pensando en un cálculo electoral. Si lo hiciéramos, ya hubiésemos tomado otras decisiones. Hablan ahí de que el Partido Liberal puede desaparecer. Sí, puede desaparecer. Como puede desaparecer el Partido Nacional o el Partido Libre, cualquiera puede desaparecer. Hay que entender, señores, ya no hay un voto duro establecido que marca, puede fluctuar de un lado a otro. Pero yo le voy a decir algo, y quizás políticamente no sea correcto lo que voy a decir. Si la desaparición del Partido Liberal representa la resolución de los problemas para este país, ¿dónde firmo? Porque para mí Honduras está por encima. Si vamos a resolver el problema de la inequidad, del desempleo, de la desigualdad, que obliga a cientos de miles de hondureños a emigrar al año, yo firmo. Es que los partidos son instrumentos para cambiar un país, Renato, no para distribución del poder. Y estoy seguro que algunos cuando escuchan esto han de decir, qué ingenuo Martel, no sabe que los partidos son para distribuirse el poder. Yo no estoy en política por eso. No, lo que se está preguntando alguna gente después de lo que usted dice es, ¿y Martel cree que otros partidos de centro izquierda o izquierda tengan el ideario y la doctrina para resolver los problemas del país? Eso es lo que se está preguntando la gente. Gente que aún cree en el Partido Liberal y que dice, reoxigénense liberales, porque la doctrina liberal es una doctrina de creer en Dios, de creer en la generación de riqueza a través del sector privado, de distribuir bien la riqueza. Entonces, de repente lo que se está preguntando mucha gente, ¿cómo Martel firma ya la desaparición del Partido Liberal sin garantizarnos quién va a enarbolar esas banderas de solución democrática de los problemas? Lo que quiero decir, y por eso quiero matizar, no es intentando fortalecer al Partido Liberal per se que vamos a resolver los problemas de Honduras. Es con nuestra visión, imponiendo nuestra ideología. ¿Qué es una ideología? Son unas creencias que se buscan imponer para determinar el rumbo de un país. Ahora, la ideología liberal política es la misma de la ideología de Libre, porque no imagino puede que ustedes... ser la misma. No es la bueno, misma. Entonces, ¿cómo propones eso? ¿El qué propongo? Que firma ya cualquier documento. Lo que estoy diciendo, señores, los partidos políticos son secundarios, son visiones. Pero lo que no podemos es actuar en función de mi interés partidario. Eso es lo que estoy diciendo. Pensemos en Honduras. Y esta misma invitación le hago a Manuel Zelaya. Y le hago a Juan Orlando Hernández. Y le hago a Guillermo Valle. Olvidémonos de mi interés como partido. Como decía José Martín, si aquí los problemas son mayúsculos para irlos a resolver. Y quiero decir algo más.
Mire, nosotros somos como una llanta punchada de un carro. ¿Qué pasa si usted se le baja la presión de la llanta, y sigue avanzando? Se va a moler la llanta. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro país. Lo vamos a moler. Y eso, Renato, no va a resolver los problemas de Honduras. Pero ahí hay hay un conflicto de conceptos, porque en democracia los partidos políticos son las piedras angulares. Totalmente. Son las piedras angulares. Y hay una gran responsabilidad. Sin partidos políticos yo no sé cómo sería la democracia. De repente ni existiera el concepto de democracia. Fíjese cómo funcionan los partidos políticos en Guatemala. Funcionan para una elección. Se crean 25. Es decir, yo lo que le digo es algo. No hay ideología más sólida que el liberalismo social que pregona el Partido Liberal. Pero esa ideología debe de ir acompañada de acciones. Y hoy estoy seguro, yo no estoy del lado de Manuel Zelaya, yo no estoy del lado de Salvador Narral, yo no estoy del lado de Juan Orlando Hernández, de Romeo, yo estoy del lado de Honduras. Y eso invita a tomar decisiones. ¿Cuál es la primera decisión que tomamos? Lo del diálogo, no hay otra. Esa es la primera. Y ahí planteamos esa necesidad. Fíjese que desde el 22 de diciembre que se presentó, nadie más hizo nada respecto del diálogo internacional. Solo hemos sido nosotros. Esa es la diferencia. Hemos invitado a resolver eso. Me dijo un presidente centroamericano en una ocasión, Renato, toma decisiones en tu vida política, porque si no, nunca vas a llegar lejos. No pretendas quedar bien con todos, porque no vas a quedar bien con nadie. Toma decisiones, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Insisto, yo amo al Partido Liberal de Honduras y las posiciones que estamos tomando, a nivel particular como miembro del Central Ejecutivo, un puesto que me gané en elecciones primarias, nadie me impuso, me gané, así como me gané otro puesto que ocupa Emiliano Ponce, es para defender las tesis liberales, más Estado de Derecho, más democracia, división real de poderes, empleo, generación de empleo, apoyo al sector empresarial para que se desarrolle en términos amplios, desarrollo y potenciación de la salud y de la educación pública. Esas son mis tesis. Hay otros que pregonarán otras visiones. Nuestra posición es esa y en esa función estamos actuando. José Eduardo Martel, José Martín Chicas, Enrique Ortiz Sequeira esta mañana en Frente a Frente. Regresamos con los comentarios finales. Bueno, comentarios finales. Comenzamos con don José Martín Chica, miembro del Central Ejecutivo. Todos los panelistas presentes son miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Gracias, Renato. Yo quiero aprovechar ese comentario tan importante que ha salido a discusión hoy. 3 millones de habitantes, ciudadanos que no han hecho uso del ejercicio de su voto. También recalcar la nobleza del Partido Liberal de Honduras. Creo que cuando vimos nuestros países hermanos como El Salvador y Nicaragua confrontados en la década de los 70, aquí vivíamos esa paz. ¿Por qué? Por ese espacio, esa actuación del Partido Liberal, atender a aquellas necesidades que eran importantes. Que hoy nos dicen, ya no las repitan, pero sí es necesario. La ley del trabajo, seguridad social, lo que le daba distensión a la sociedad de Honduras en ese momento, contra los esquemas conservadores. También hemos pagado un altísimo costo político en el 2009 para poner un alto y representar lo que representamos, un centro. Nosotros no somos de extremos. Tampoco aceptamos que aquí nos vengan a decir pitiyanquis o nos vengan a poner pautas de ningún lado ni de otro. Creemos que sabemos recoger el sentimiento del pueblo hondureño. En la política, creo que es el arte donde si hay 2 puntos, tarda más llegar porque la ruta es un poco compleja. Pero le voy a decir una cosa, no hay tiempo, Honduras no tiene tiempo que perder. Nosotros tenemos que actuar rápidamente, es un país en pobreza, es un país bello, es un país con todas las potencialidades que pesan más que cualquier desaveniencia o crisis que tengamos, que será temporal, la que tenemos en este momento. Y el terreno está parejo.
Y es como en el fútbol. En el minuto 89 todavía pueden haber importantes cambios. Cada partido, como lo dijo mi compañero del Consejo Central, Martel, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Apoyo la valentía de mi compañero Enrique, pero quiero decir que en este momento, debilidades que están claras es una fortaleza que tiene el Partido Liberal. Volver a hacer ese equilibrio de la sociedad hondureña. En este momento se necesita, así que se requiere de mucha inteligencia, sabiduría, sapiencia, de los que van a ser los grandes tomadores de decisiones entre los partidos para buscar ese bloque patriótico. Darle la oportunidad al Partido Liberal, que lo ha demostrado anteriormente, a ser ese fiel de la balanza, ese equilibrio. Y también decirle a las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, en este importante programa, respetamos la Constitución de la República. Condenamos, y lo hemos dicho, todo aquello que va en contra de las mayorías, tomas, la no movilización. Y como partido, y lo verá en un par de años, creo que en el próximo ejercicio, habrá una profunda reflexión de los 3 millones de personas que no votaron. Y hay formas de movilizarlo, y el partido lo conoce bien, el desarrollo y rápido, ágil. Las alianzas públicas privadas, traer el capital a este país, mover el agro, la tercerización de servicios y los proyectos de energía renovable. Hay tanto que hacer, el partido sabe lo que tiene que hacer. Así que yo termino para decirles que hay un momento brillante en este momento, no lo desaprovechemos. Y este es un mensaje que va no solo al pueblo hondureño, sino que a todos los partidos, incluyendo el nuestro. La última pausa comercial. Concluimos 30 segundos para cada uno de mis invitados que restan, Eduardo Martel y Enrique Cortés. Tenga la plena seguridad del pueblo hondureño, el liberalismo en particular, que vamos a actuar en función de los intereses de nuestro país. Son los intereses de nuestro país, defendiendo las tesis liberales. Número 2, ayer mi amigo Luis Chávez publicó una caricatura en la cual abría los libros de los estatutos del partido como una luz que debe de irradiar para guiarnos. Eso es lo que estamos haciendo, imponiendo la legalidad de nuestro partido. Número 3, apoyamos irrestrictamente al Central Ejecutivo electo, a su presidente. Hay un nuevo liderazgo que se ganó genuinamente en las urnas. Y prueba de ese nuevo liderazgo, Renato, es que el 5 de febrero, fecha del aniversario, 127 aniversario del Partido Liberal, habrá una gran sorpresa que marcará, insisto, ese nuevo rumbo del Partido Liberal. Muchas gracias, Eduardo Martel. 30 segundos, Enrique Cortés. Muchas gracias, Renato. Yo quiero insistir, las instituciones no son buenas ni malas. Son los hombres que la dirigen. Las actitudes que pueda tener ese hombre o esa mujer que dirige una institución. Y al Partido Liberal lo que le ha faltado es valor. Mire, en este pasado proceso electoral, 5 Quijotes decidimos asumir la responsabilidad que nadie quería asumir para levantar esa bandera rojo, blanco y rojo. Entre ellas Luis Zelaya, a quien el pueblo le otorgó ese honor y que hoy dignifica. Tenemos que darnos cuenta que ya no existen mayorías naturales y que para volver a gobernar el partido dependerá de sus habilidades para combinar intereses y sumar su acción a esa inmensa transición hacia la participación ciudadana en las grandes decisiones del país. Luis Zelaya, con esa nueva actitud, va a llevar obviamente al Partido Liberal de Honduras a la primera fuerza del país. Liberales siempre adelante, ni un paso atrás. A todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 aquí a través de la pantalla Líder.